metal, fíjense qué es lo que pasa. Empiezan a desprenderse electrones de la superficie de metal. A eso lo llamamos fotoemisión. Y los electrones que son emitidos del metal los vamos a llamar fotoelectrones. El prefijo foto simplemente indica que los electrones han sido expulsados de la superficie de un metal por la luz incidente. La pregunta es, ¿por qué los electrones salen del material al recibir la luz? Para poder responder esta respuesta, primero tenemos que hablar de cómo se comporta la luz. Entonces ahí es donde entra, y el famoso físico Louis de Broglie nos da una teoría de que la luz tiene un comportamiento dual. ¿Han escuchado ustedes qué es un comportamiento dual? Sí, profe. Cuando se comporta como una onda y cuando se comporta como una partícula. Como onda porque pues va a tener una frecuencia, una longitud de onda, una velocidad de propagación, y como partícula porque tiene una energía y un momento lineal. Cuando hablamos de las propiedades de la luz, estamos hablando en especial de la propiedad de los fotones, ya que son ellos los que portan la luz ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, toda la radiación electromagnética. Y los fotones llevan con ellos una energía, y esta energía fue propuesta por Einstein en 1905, basándose en los trabajos propuestos de Planck. ¿De qué depende esa energía? Depende de la constante de Planck y la frecuencia de la luz que los caracteriza. ¿Qué es lo que pasa? Si cuando en una placa empezamos a bombardear con estos paquetes de energía, o sea, la energía que tiene cada fotón, muchos de los electrones que conforman la placa se verán excitados, llegado al punto que algunos se desprenden del material. Esta energía está relacionada con una cierta frecuencia, que es decir, solo se produce emisión de electrones cuando la frecuencia de la luz que incide sobre la placa metálica tiene un valor superior a un valor mínimo que es característico de cada material. Ese valor característico lo vamos a llamar una frecuencia umbral, que es justo cuando los electrones, justo la frecuencia en que los electrones empiezan a desprenderse. ¿Y cómo hacemos? Pues obviamente como la energía es la constante de Planck por la frecuencia, si queremos hallar la energía umbral, sería la constante de Planck por la frecuencia umbral. El dispositivo que usamos para estudiar lo que es el efecto fotoeléctrico viene dado por un ánodo y un cátodo. Entonces, volvemos a repetir el fenómeno. La luz incide y en un momento dado empieza a desprenderse los electrones. Como no es un solo electrón, sino son varios los que conforman el metal, empezará a haber un flujo de electrones. Nosotros ya anteriormente, en otras asignaturas de física, habíamos definido a flujo de corriente, perdón, a flujo de carga como ¿qué? ¿Qué es un flujo de cargas? ¿Qué es un flujo de electrones? Una corriente. Una corriente eléctrica. Entonces, ahí es donde se genera una corriente eléctrica. Eso es prácticamente como ¿cómo se dice? Como la física que se utiliza para los paneles solares, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Miren, chicos, vamos a seguir estudiando esta parte. Entonces, se desprendió el electrón y por ser una carga negativa, se va a sentir atraído ¿por quién? Por las positivas. Por la placa positiva, por el lado positivo que tenemos acá. Entonces, esto va a llevar una cierta velocidad. Si tiene una velocidad, adquiere una energía cinética. Y para poder medir esa energía cinética, ¿qué hago? Cambiamos la polaridad de las placas, o sea que esta en vez de ser positiva va a ser negativa y aquí en vez de ser negativa va a ser positiva. Ah, esperen un momento, entonces, ¿qué va a pasar ahí con el electrón?
Si de repente se sentía atraída por el positivo y se iba entonces hacia la derecha, ¿qué pasó ahora? Si ahora la positiva está hacia esa parte, ¿qué pasa con el electrón? Se va a ir hacia esa parte. Se va a regresar. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un frenado, un trabajo de frenado. A ese fenómeno lo vamos a llamar trabajo de frenado. Entonces, fíjense que la ecuación que nos relaciona la energía del fotón, la energía umbral y el electrón, y el trabajo de frenado viene dado por esta, que también fue, pues obviamente fue el trabajo que propuso Einstein. ¿Hemos entendido la física del efecto fotoeléctrico? Creo que sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a trabajar con este simulador, no vamos a trabajar con el simulador que nos sugiere la guía porque me parece un poco complicada. Entonces, vamos a utilizar este simulador. Si no, de todas maneras, les voy a enviar las diapositivas donde ustedes tienen el link del simulador que vamos a utilizar. Cuando nosotros llegamos acá, muchachos, ustedes deben seguir trabajando en inglés, no deben traducir la página. Si traducen la página, el simulador no corre. Cuando entramos aquí, le damos continuar. Y miren, tenemos el dispositivo que utilizamos para el efecto fotoeléctrico. Tenemos entonces, por ejemplo, aquí estamos trabajando sodio. Entonces voy a colocar aquí sodio. Sodio. Voy a calcular la energía umbral del sodio. Para eso debo medir una longitud de onda. Entonces, miren, si yo muevo la barra aquí, estoy variando la longitud de onda. Miren, estoy moviendo la longitud de onda. ¿Y cuál es la idea? Medir la longitud de onda umbral. Chicos, por favor, ¿me recuerdan cuál sería entonces la longitud de onda umbral? Teóricamente. Sería la longitud justo antes de que se desprenden los electrones. Entonces, si yo me vengo por acá, los electrones se desprenden, pero siguen derecho. Hay mucho flujo de electrones. Entonces, fíjense que llega un momento, ¡ay! Ahí ya se fue, 539. Entonces, voy a bajarle porque es justo antes, 538 no fue, entonces 537. Es justo antes, en el momento en que los electrones se desprenden. 535 no es 534, 533, 532, 530. No se desprenden. 528. Me fui 526. Ahí. 525. 526. 527. 527 no se desprenden, pero si voy a 526, ya empiezan a desprenderse. Entonces, esa es mi longitud de onda umbral. Entonces, lo voy a colocar acá. 526, ¿qué? Nanómetros. ¿Qué hago? ¿Por cuánto debo multiplicar para pasarlo a metros? Por 10 a la menos 9. Por 10 a la menos 9. ¿Y cómo hago para calcular una frecuencia? Pues es la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Pero cuál es la longitud de onda umbral? Entonces, la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido en la longitud de onda, me da la frecuencia. ¿Y cómo calculo la energía? Pues con la energía que nos dieron anteriormente, que es la constante de Planck, que vale 6,64 por 10 a la menos 34 por la frecuencia umbral. Y ahí acabo de calcular la energía umbral. ¿Cuál es la idea? Utilizar 5 materiales diferentes para que ustedes puedan calcular la longitud de onda umbral. Esa es la primera parte y vamos a empezar por la primera parte y después les explico la segunda parte. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, vamos a asignar entonces los grupos. Luis Esteban Castiblanco, ¿con quién es?
Sebastián Sánchez, profe. Listo, siguiente grupo, César Augusto Caviedes. Listo. Carlos Figueroa. Dígame, profe. ¿Con quién? Carlos, ¿con quién eres? Con Diego Cárdenas. Diego Diego ¿me Cárdenas. escucha? Ya. Davis Jiménez. Elisa Montenegro. Julián Profe, con Sierra. Davis y con Ruth. Listo. Julián Solo, Sierra. profe. Yo soy solo. Mateo Ramírez. Sí, solo, profe. Osmairo León. Profe, con Valentina y Sebastián. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Iniciamos entonces. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ah? Qué pena, ¿puede colocar asistencia? ¿Y quién es? Sebastián Sánchez.